Amigos, ¿qué tal? Esto es Cuarto Poder aquí en Telemetro Radio. Flor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Guido? En contacto todos. Buenos días. Hola. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. Oye, qué bonita se ve Flor sin mascarilla. Excelente. Ay, perdón, Oye, Flor, se me ¿qué olvidó. pasa? Yo decía, algo tengo raro. Ustedes saben, sí, este tema definitivamente que la mascarilla es muy importante. Usted lo menciona, Guido, porque realmente nos pasa y se nos va la onda. A todos se nos puede ir la onda en un momentito. Se me olvidó y la tengo aquí y todo. Pero ocurre que ese descuido puede ser perjudicial. Oh, Guido, me echó el agua al aire. No, me sí, echó sí. al aire, más o menos. No, es normal. A mí me ha pasado varias veces que salgo Era evidente, de mi casa y me percato cuando estoy en el ascensor quedando sin mascarilla. Pero es bueno porque vale la pena. Pero nadie te echa al aire. No, pero vale la pena para orientar a la comunidad del uso de la Estaba echando mascarilla. un piropo, Flor. Tremendo piropo, de hecho. De doble sentido, buen periodista él. Oye, Yo Guido, estaba al lado tuyo y no me había dado cuenta. para que se les vaya la sonrisita. 2.575 millones más en deuda. Es mucha plata, me parece. Mira, yo saqué la cuenta. Al aire saqué la cuenta con el viceministro de Economía. Son 6.375 millones este año. Solo en deuda. Solo en digo, bonos. sí. Y hay que entender eso qué significa, porque yo veo quizás que la gente no dimensiona estas cantidades, pero 6.375 millones es mucha plata. Y se lo dijo el propio viceministro. O sea, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, se va a balancear el presupuesto. Este año la gente, lógico, por la pandemia, por los 6 meses, la gente no está haciendo negocios. Si no hay negocios, no hay forma de poder pagar impuestos. Si no se pagan impuestos, el Estado solamente puede adquirir ingresos a través de los impuestos. Y se le pone la calle muy dura al Estado. Por eso se está pidiendo deuda. Ahora bien, ¿qué se va a hacer? ¿Qué uso se le va a dar a esa plata? ¿Toda es para pagar esos ingresos que se han caído producto de la pandemia? No, hay una parte que es para balancear ese presupuesto, que según entendí del viceministro es un hueco como de más de 3.000 millones que va a haber, quizás más, quizás menos, no sé. Más compromisos del gobierno pasado, que eso sí ocurre siempre, o sea, todo hay que pagar los compromisos del presupuesto del año anterior. Y también, lógicamente, para fondear los temas de los gastos en que está incurriendo la pandemia. Esa es la realidad. Cuando le pregunté acerca de ajustarse el cinturón, cuando el Estado se va a ajustar el cinturón, ahí sentí que el viceministro pues todavía no la tenía muy clara. Es que el problema es que no nos dicen en qué van a gastarse la plata. O sea, mucho más que el número, que además es escandaloso, es donde no tenemos el plan de recuperación económica, no tenemos el detalle del uso de la deuda que adquirimos, ni tampoco de lo que le han quitado al fondo de ahorros, ¿no? Tampoco explican por qué el presupuesto va a ser 3% mayor y no en inversión cuando vamos a estar 6% abajo, ni por qué le suben específicamente a la Asamblea y al Ministerio de Seguridad. Eso es lo que no se entiende, por eso te digo, ajustemos el cinturón. Guido, no sé qué piensas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes están planteando, pero además hay el factor de la falta de transparencia en qué se van a utilizar esos recursos. Uno puede entender que la estrategia del gobierno, del Ejecutivo, sea no reducir el monto del gasto público para evitar que haya una mayor contracción de la economía. Eso es entendible. Pero lo importante es entonces afilar el lápiz en el gasto, es decir, gastar solo en lo estrictamente necesario. De manera pues, y además gastarlo transparentemente, esto es con rendición de cuentas, de manera que la ciudadanía pueda estar por lo menos informada, porque tranquila no va a estar en una situación como esta, en que en un año nos hemos endeudado lo que usualmente se endeudaría el país quizás en 2 o 3 ejercicios. La gente no va a estar tranquila necesariamente, pero puede estar informada, y eso es un elemento importante. Usted mantener tiene toda la razón. Un canal de comunicación, una estrategia de comunicación con la ciudadanía sobre la situación de crisis, que evidentemente no es una situación de la que se pueda escapar fácilmente en ningún país en estos momentos. Mire, si nosotros lo ponemos, si comparamos, o sea, aquí se ha aumentado la deuda en razón de 1.000 millones por mes en los últimos 6 meses. 1.000 millones por mes, tomando en cuenta, claro, se hizo, aquí estoy sumando la colocación de bonos que se dio en noviembre del año pasado, pero la urgencia como tal ha provocado que en función de estos 6 meses de pandemia haya incrementado la deuda en $1.000 millones por mes. Eso es mucha plata. Alex. O sea, mucha plata. Si nosotros lo
traspolamos esta cifra, estos 6.375 millones, entre los 2 millones de panameños, sacamos una cantidad enorme, o sea, de lo que a cada panameño le corresponde como parte de esa deuda, porque al final esa deuda que es pública la pagamos todos nosotros, no nos equivoquemos. Eso, todos los gobiernos terminan pasando y pateando la bola para el próximo gobierno, así termina siendo. Pero ese próximo gobierno que viene, resulta que es el próximo gobierno donde va a estar usted, Guido, usted, Flor, y todos nosotros involucrados. Es una cantidad de plata enorme y creo que sí, con más razón se requiere una rendición de cuentas muy clara, el uso de esos fondos públicos con mayor razón ahora, hoy más que nunca, se necesita que se conozca el uso de ese dinero. Hay otro tema... No solo que se conozca, Atenógenes, sino, reitero, afilar el lápiz. De ahí que sea importante que el gasto sea solamente en lo necesario. No gastarse $50,000 en una consultoría para mejorar la imagen, por ejemplo. Y a eso iba, Guido, a eso mismo iba, que la Corte admitió el amparo de garantías. A eso mismo iba, Guido. La Corte admitió el amparo de garantías que presentó la Contraloría por la investigación del contrato ese de asesoría en imagen y relaciones públicas. O sea, sí, quiero entender, Contraloría pide no ser investigada y la Corte le dice, ok. Expliquemos esto. Esa decisión de la magistrada María Eugenia López ha suspendido la investigación. Por eso mismo digo. O sea, ¿quién estaba investigando? Era el procurador que estaba investigando. De la administración. Exactamente, el procurador de la administración que estaba haciendo la investigación. Y ese recurso presentado por la Contraloría, ahí venimos al punto que tú no entiendes. Y yo tampoco. No entiendo. Porque eso provocó entonces que se suspendiera la investigación que estaba haciendo el procurador de la administración para entender en qué se estaba utilizando esos 49.487 dólares. Porque era importante hacer la asesoría. O sea, la Contraloría pidió no ser investigada y la Corte le dijo, ok, Guido, ¿qué garantías fundamentales están violando a la Contraloría investigándolos? Buena pregunta, Flor. El artículo 54 de la Constitución Política es demasiado claro. Establece la acción de amparo de garantías constitucionales cuando quiera que un funcionario público, por medio de una orden de hacer o de no hacer, viole alguno de los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución. Yo quisiera preguntarle a la magistrada María Eugenia López, que fue la que admitió este recurso de amparo, esta acción de amparo por parte de la Contraloría, ¿qué violación se estaba dando a una garantía fundamental con una investigación en su fase incipiente por parte del procurador de la administración, cuyo resultado ni siquiera es vinculante? Entonces, a mí me parece que la Corte sigue de tumbo en tumbo, contraria a los intereses de la ciudadanía, sin duda alguna, porque esto no tiene parangón. O sea, la Contraloría interpone un recurso que por definición está hecho para los ciudadanos que pueden recibir un abuso en sus garantías o sus derechos fundamentales por parte de un funcionario público. Primera cuestión. Pero digamos que en esa discusión, que bueno, que la Contraloría es una persona jurídica, vale. Segundo, el procurador de la administración, en virtud de una denuncia formulada por un abogado, por el abogado Ernesto Cedeño, inicia una investigación para determinar si hubo o no irregularidades en la adjudicación directa, sin licitación, de una contratación para mejorar la imagen de la Contraloría, que, dicho sea de paso, es una institución que gasta ingentes recursos en un departamento de comunicación y relaciones públicas. Y tercero, entonces la magistrada María Eugenia López admite el recurso de amparo interpuesto por la Contraloría para suspender la investigación. Y la pregunta es, ¿cuál derecho fundamental o cuál garantía fundamental se estaba violando con la investigación? Ojalá que eso, cuando llegue al Pleno, ojalá, tengo la esperanza, el resto de los magistrados determine que no se estaba violando ningún derecho y que el procurador siga con la investigación. Pero a mí lo que sí me llama la atención es la entidad que presenta el amparo. O sea, y la razón de ser del amparo, independientemente de lo que el derecho beneficia o no beneficia a la Contraloría en este caso, Guido. No hablando en términos legales, sino hablando en términos de comunicación y también de transparencia y también de la responsabilidad que tiene esa entidad para que los fondos públicos se utilicen de la mejor forma posible. Es un tema reputacional que debiese ver la Contraloría primero, antes de cualquier
otra acción. O sea, la Contraloría se está metiendo en el camino que ellos mismos debiesen estar cumpliendo. Y eso es lo más delicado de este caso. No tanto la admisión de parte de la magistrada, sino que es la Contraloría la que lo impulsa. Es una investigación que realiza el procurador de la administración sobre la base de una pregunta totalmente válida. Oiga, señores de Contraloría, ¿por qué razón están gastando $49,487.50 en un contrato de imagen y relaciones públicas? Esa es la pregunta. Yo no entiendo cuál es el problema. Cuando uno no hace nada malo, que lo registren a uno. Exacto. Ahí viene la parte de rendición de cuentas. Bueno, pero la Corte también... Más sospechas queda en el aire ahora después de lo que decidió. La Corte está demostrando nuevamente que está plegada a los funcionarios y no a los ciudadanos. Mira que por un lado tienen 6 meses sin resolver unos recursos de inconstitucionalidad del toque de queda, de la pandemia y de la cuarentena. Por otro lado, nos niegan el día de la Vías Data para que conozcamos cómo usan nuestra plata. Y ahora entonces esto. Entonces, realmente... Yo no sé para quién están trabajando ellos. No, y ya no sé tampoco si son magistrados viejos, si son magistrados nuevos. O sea, al final como que todos terminan pasando por el mismo filtro y todos terminan tratando de cubrirse las espaldas. Yo no sé por qué pasa eso. Yo no sé, pero si uno es un magistrado bueno y está ahí, tiene que salir a decir esto no me parece. Como hizo el magistrado Fábrega, pues hay que salvarle, que salve el voto, pues. O como lo hizo Olmedo Rocha en su momento al principio. Que salve el voto, claro. Pero ya yo no lo he visto hacer eso más. Ni a él ni a nadie. Pero, como que alguien lo llame y le dice, oye, no vuelvas a hacer eso porque nos daña la imagen, por favor. Sí. Por eso digo que guardo la esperanza de que cuando esto pase al Pleno, porque por ahora solamente se admitió y se admitió con efecto suspensivo. Pero esto va a pasar al Pleno para el estudio de fondo del recurso de amparo. Ojalá en ese momento el resto de los magistrados vea la luz y descubran que ahí no se está violando ningún derecho fundamental, que se está usando un recurso de amparo para algo que no corresponde. Hay otro tema importante y es la corregimientitis que le dio a la Asamblea. Yo lo dije ayer, lo pronostiqué. Apareció Bocas del Toro. Sí, van a aparecer todos los circuitos, todos los diputados van a querer corregimiento. Obviamente, ni que fueran... Ya viene Reyhan, ya viene Gunayala. Si es otro el que les paga su cuota política, ¿por qué no? En cualquier momento viene el 8-6, San Miguelito también quiere más corregimientos. Y seguimos, porque Panamá Oeste necesita más corregimientos. Así va a ser. A este ritmo vamos a terminar con más corregimientos que deuda. Sí, lo más es que... A mí me parece importante es por varias cosas. Uno, porque no hay ningún estudio que sustente creación de nuevos corregimientos. Por otro lado, la propia Kaira Jardín dijo ayer que habían corregimientos con 100.000 electores y otros con 5.000. Entonces, si eso es así, no hay cuotas políticas de por medio, ¿por qué no hablan entonces de eliminar los corregimientos, o sea, unificarlos en vez de crear nuevos? O sea, vas a dividir el de 100.000 en 50 y 50 y vas a dejar uno de 5. Sí, pero ahí no entendí bien eso porque el corregimiento más grande que hay en todo el país es el de Tocumen, que tiene más de 100.000 habitantes. De ahí en adelante... Y 130 creo que 130, sí. Ese es el corregimiento más grande del país. O sea, es allí, casualmente, en ese núcleo, en esa área de Tocumen, de Juan Díaz, de Pedregal, Mañanitas, 24 de diciembre, ese sector es el sector más poblado del país a nivel de corregimiento y de división política. Es un corregimiento de 100.000 habitantes que existe allí. Yo creo que nadie quiere dividir Tocumen. Pero mira tú, o sea, ya estamos viendo una posibilidad de querer dividir el corregimiento de Tocumen, porque si ese es el principio, entonces Tocumen se puede dividir fácilmente en 3 corregimientos. Pero ¿quién paga esa burocracia? Tú. ¿Y tú? Ya pasó en Juan Díaz. Y Alex, somos nosotros que pagamos la burocracia. Juan Díaz se dividió en Juan Díaz y Don Bosco, ¿verdad? Así es. Pero es que hay criterios técnicos establecidos en la ley para determinar la creación de nuevos corregimientos. No, pero no puede ser. Pero ojalá que también pensaran en desaparecerlos. Como Gunayala se pretendan crear corregimientos por capricho de los políticos y los diputados de las áreas. Están creando nuevos corregimientos, pero no están evaluando de forma técnica los que ya existen y que debiesen desaparecer. Entonces no hay una métrica, es como antojadizo. Y ojo, aquí el diputado que más grita en la Asamblea va a terminar recibiendo los corregimientos para su circuito, porque eso lo ayuda, porque eso lo apoya. Si yo creo el corregimiento, eso es estructura política, ¿pagada por quién? Por Flor, por Guido, por mí, por usted que nos escucha, por Alex. Nosotros somos los que pagamos esa estructura política para apoyar al que creó el corregimiento. Era una estrategia inclusive utilizada en la década de los 70 durante el gobierno militar. ¿Por qué? Porque mientras más corregimientos tienes, más diluyes ese poder político. Así es. Y si hay más gente, pues
no se toman decisiones porque hay demasiado enredo y llega alguien fuerte y es el que toma las decisiones. Además también sumas estructura política de forma pagada por el Estado a tu capacidad de poder regresar y seguir regresando a la Asamblea sobre la base de que aquí pues no hay límite para las reelecciones. Entonces, ese tema esto es un tema técnico más que político, y si no se está viendo de esa forma, sí es peligroso y se está abriendo como una puerta, Guido, se está abriendo la puerta para que todo el mundo pida corregimiento gratis. Claro que es un tema delicado, porque a raíz de la ley de descentralización, el corregimiento no viene solo, el corregimiento viene con una carga para el Estado de $100,000 al año por cada corregimiento. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Que no me diga el ministro Héctor Alexander que van a salir de deuda pública para financiar el funcionamiento del Estado, porque esas juntas comunales hacen parte del funcionamiento del Estado. Y la excusa tampoco puede ser que es que la creación es a partir del año 2024, porque entonces estamos en el jueguito ese de patearle la pelota al gobierno que viene en el 2024. Guido, no creo que Héctor Alexander te diga nada, él no dice nada. Vamos a un cambio. Ya volvemos, este es Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Aquí me están describiendo, y yo creo que es importante destacarlo, lo que gana cada representante, por lo menos aquí en el Distrito Capital, imagínense, son 3.500 de salario, ¿no? Cada vez que sesiona el representante en el Consejo son 600 de dieta. O sea que de lo de 3.500, súmele 2.400 de las dietas para cada representante de corregimiento. Eso, el presidente del Consejo, aparte del salario, que es 3.500, durante 6 meses recibe 2.000 de dieta. Y el vicepresidente, que no habla, porque el vicepresidente del Consejo Municipal no habla, ya que el que actúa es el secretario, gana 1.500 de dieta por sesión, más las partidas de funcionamiento. O sea, es una cantidad. Si nosotros queremos ampliar, eso ocurre, es algo similar, no quizás en la proporción similar al del Distrito Capital en cuanto a los pagos, pero en cada municipio, cada representante extra implica una erogación y gastos adicionales. Es una cantidad de plata impresionante. Ya durante el quinquenio pasado, recordemos que la Asamblea creó 4 distritos y 31 nuevos corregimientos. ¿Cuántos más vamos a crear ahora? No se ha revisado bien lo que tenemos para seguir creando estructura burocrática, dadas las características y las condiciones en que nos encontramos en este momento. O sea, ¿cuánta más deuda vamos a seguir pidiendo? ¿Cuánta más plata con cuánto dinero más vamos a seguir endeudando el país en los próximos años? Señores, o sea, los ingresos no son los mismos de hace 2 años siquiera, de hace 6 meses. Y van a seguir bajando mientras entramos en el proceso de recuperación económica en Panamá y en el resto del mundo. Son decisiones políticas, pero que atacan directamente al bolsillo de todos los panameños. Hablemos de comunicación, Flor, entonces. Hablemos. Porque tenemos un invitado esta mañana, Guido Manuel Domínguez, que fue secretario de Comunicación del Estado en el gobierno pasado. Manuel creo que terminó renunciando, ¿no? Manuel, tú renunciaste, ¿verdad? Al puesto en tu momento, ¿cierto? Buenos días, Atenógenes, Flor, Guido, un gusto estar acá. Efectivamente, tuve casi 3 años en la posición, la verdad, una gran experiencia, pero como sabes tú, son ciclos que uno cumple y pues lo mío es la comunicación más que la parte política, así es que yo hice un trabajo técnico allí y sí, pero fue un gran aprendizaje y entendí muchas cosas mejor del proceso de política pública que estamos hablando hoy. Sí, pero tú que viviste en el monstruo por dentro, ¿cómo tú evalúas esto? O sea, aquí lo que está diciendo el PNUD, algo que quizás muchos sospechábamos, pero que ahora el PNUD con data científica confirma, que aquí no hay división entre Estado, gobierno y partido. ¿Tú viviste eso también en tu momento? Yo creo que es un proceso que se ha venido construyendo con los años. Me parece que a partir del 2010 tiene una dinámica mucho más agresiva. Y lo que estamos viendo ahora con el tema que ustedes estaban conversando de la creación de corregimiento es que se está creando política pública sin sustento y se está creando política pública solo desde el interés del Congreso o el legislativo. Entonces, cuando se crea política pública sin consenso, sin estudio financiero, sin viabilidad, estamos entonces en una situación donde la institucionalidad está en un serio desafío. Yo creo que debemos hacer una profunda reflexión sobre esa combinación que tú planteas
es el resultado de eso. Yo creo que desde el legislativo se ha venido haciendo política pública de una manera sin consulta, repito, sin estudios, sin corridas financieras. Cada vez que hay un proyecto de ley que plantea un subsidio, plantea, por ejemplo, crear nuevos corregimientos, estamos hablando de plata. ¿Cómo se paga eso? Entonces, en la medida que la política pública en la Asamblea se siga construyendo de esa manera, divorciada del Ejecutivo, divorciada de las instituciones y de la sociedad, vamos a tener resultados como lo que el PNUD está planteando. Y ese es un proceso que no es de ahora, sino que se viene construyendo y no pareciera que va a terminar muy pronto. O sea, usted vivió eso en primera persona. Claramente, había temas con la Asamblea. Recuerda que esa administración tenía el reto de que no tenía mayoría en la Asamblea y por supuesto que uno veía en vivo y a todo color lo que pasaba para aprobar presupuestos, para aprobar nombramientos, ratificaciones. O sea, hay un mito en Panamá y que siempre lo escucho, que es que Panamá es presidencialista. Y yo creo que le atribuimos al Ejecutivo más poder que el que realmente tiene. Yo creo que el poder se ha ido concentrando en el Legislativo y estamos viendo en la práctica cómo políticas públicas que son del dominio del Ejecutivo, por ejemplo, hacia la banca, eso debería salir del Ejecutivo, están saliendo del Legislativo sin ningún tipo de preparación y tal vez afectando los factores de la economía que nos han llevado a crecer por los últimos 20 años. Creo que es un tema profundo, que es mucho más grande que los proyectos de ley puntuales, sino que hay un cambio desde donde se está construyendo política pública en Panamá y eso va a tener un impacto profundo a largo plazo. Manuel, una inquietud que siempre se ha tenido con respecto a la estrategia de comunicación del Estado y que se ha digamos, exacerbado a partir de los últimos 2 gobiernos por el reinado, digámoslo así, de las redes sociales. La crisis en la comunicación del Estado vino a aflorar casualmente en la administración anterior, en donde se cuestionaba por parte de muchos que no había una comunicación efectiva. Pero al mismo tiempo ese fue el momento del boom de la comunicación en redes sociales por parte de ciudadanos que lanzaban al aire cualquier tipo de especie y entonces lo que se sentía era que no había un Estado proactivo, sino más bien reactivo. Y sigue habiendo, es la misma situación en que estamos ahora. Pero la inquietud que siempre queda es la comunicación del Estado, si bien está a cargo de una Secretaría de Comunicación del Estado, depende mucho de que los parámetros que plantea esa Secretaría sean acatados por los actores políticos, que son al fin de cuentas los protagonistas de la comunicación del Estado. En esa misma línea, Manuel, siempre se habla, bueno, por lo menos los últimos 2 gobiernos, este y el anterior, se habla, el problema es que no comunican bien, el mayor problema del gobierno es que no comunican bien. ¿Qué piensas de eso? ¿Pueden comunicar lo que no tienen? O sea, ¿cómo se hace eso? Son buenas reflexiones ambas y es una muletilla ya, ¿no? Porque yo creo que el político cuando no entiende algo le pone el nombre de problemas de comunicación. Pero si el equipo no está si el equipo de gobierno no está bien estructurado, si no hay una delegación de funciones efectiva, ¿no? Si no hay vocerías equilibradas, no hay comunicación que salga de ahí buena, simplemente creer que la Secretaría va a inventar la comunicación del gobierno con herramientas de comunicación, eso es no conocer cómo funciona esto. La comunicación es buena en la medida que la gestión es buena. La comunicación no puede ser buena si la gestión es mala y viceversa. Es decir, en la medida que el Ejecutivo esté bien organizado, en esa misma medida vamos a tener buena comunicación. Lo que ocurre un poco es que nosotros desmantelamos el gobierno cada 5 años y queremos que funcione como una empresa. Estas son reflexiones de fondo que tenemos que hacer en Panamá, porque simplemente no va a llegar. Y en el contexto de redes sociales todavía peor, porque el gobierno no puede tener la misma velocidad que las redes sociales. El que está en el gobierno está normado. El que está en redes sociales a lo mejor está en pijama en su casa, planteando la política migratoria o planteando la política fiscal del país. Uh-huh. La verdad es que el funcionario tiene unos límites. Por lo tanto, ese escenario de redes sociales que estamos viendo, que está generando unas situaciones hacia la democracia preocupantes, me parece a mí, aun cuando tiene muchos beneficios también y ha ampliado la discusión. Yo creo que esta idea que se nos ha metido en Panamá
de que el gobierno tiene que ser rápido es tremendamente nociva. Tremendamente nociva, porque nadie es rápido con su plata. La gente cuida todos cuidamos nuestra plata, pero queremos que la plata del Estado se maneje rápido. Entonces, ese concepto se nos ha instalado de que por qué todo no es rápido. Es que tienes que tener proceso, tienes que tener transparencia, tienes que tener método. De lo contrario, ya vamos a ver la creación de estas instituciones como el FIS en su momento, el FES, que eran para actuar rápido, y ya vemos con qué consecuencias. Así es que yo creo que la demanda pública tiene que cuidarse de no arrinconar a los gobiernos en situaciones que terminan siendo las que ya hemos visto en Panamá. Y de nuevo, creo que no hay secretario de comunicación que saque adelante la comunicación de un gobierno si ese gobierno, en términos de la organización interna, no está bien organizado. Manuel, hay dos temas que me gustaría abordar. Primero es el tema de las entrevistas de funcionarios a periodistas y el segundo es la publicidad pagada por el Estado, la propaganda. Primero es las entrevistas que hablaba, ¿no? Resulta curioso que en cada gobierno los 6 primeros meses los funcionarios se matan, se chocan entre ellos para ir a los medios. ¿Qué pasa después? Yo creo que, y eso te lo digo como un profesional que estuvo en un grupo que era político, pero que yo no he estado en procesos electorales. Yo creo que uno comienza a ver, como dices tú, una buena convivencia y comienza como a enrarecerse después. Y eso es porque las voces más radicales de los gobiernos comienzan a imponerse, ¿no? Hay que hacer campaña, no le des entrevistas, y eso es un tremendo error. Eso es un tremendo error simplemente porque el periodismo va a funcionar para lo que está hecho, nos guste o no. Y el éxito de la relación con el periodismo es estar cerca y conversar. A veces estar en desacuerdo, pero tener la vía de comunicación, cortar esa conversación, dejar de hablar, dejar de explicar, solo perjudica al gobierno. Lo que ocurre es que hay mucha gente dentro de los gobiernos que se vende con ese discurso agresivo hacia los medios, que se vende con decir que Flor Mirresi está haciendo campaña y que Atenógenes trabaja para no sé quién y que Guido era no sé qué. Entonces, ese discurso, en tiempos de crisis y en tiempos de apremio, termina generando, favorece la ruptura de la comunicación con los periodistas. Pero repito, el único perjudicado de eso es el propio gobierno. Mira, yo te digo, mis entrevistas, y el que me conoce y me sigue sabe, tienen el mismo estilo siempre, en campaña y en no campaña. Resulta que los 6 primeros meses todos los gobiernos vienen, funcionario tras funcionario. Y las preguntas que le voy a hacer son las mismas que más adelante. Pero resulta que después de los 6 primeros meses ya ninguno quiere venir, porque entonces yo no sé si es que ya tienen algo que esconder después de como que 6 meses más o menos, Guido. Atenógenes. No, antes. 6 meses le das. La luna de miel son 3 meses. No, luna de miel es para los matrimonios. No debe existir luna de miel con los gobiernos, en verdad. No, es que ellos piensan que hay una luna de miel de 3 meses. Piensan bastante mal. No solo en Panamá, Manuel, internacionalmente. Tú hiciste parte, Manuel, también de un equipo de comunicación de una entidad estatal, si bien no politizada hasta ahora, como la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Por qué en la Autoridad del Canal de Panamá, que es una institución grande, que maneja el recurso, digamos, más importante del país, que es el Canal de Panamá, maneja un gran número de funcionarios, lo que haga o deje de hacer la administración del Canal de Panamá influye en la vida de todos los panameños? ¿Por qué ahí es más fácil hacer la comunicación, digámoslo así, estratégica, corporativa de una entidad como esa? ¿Y por qué se dificulta en la Secretaría de Comunicación del Estado alinear, por decir así, a todos los encargados de relaciones públicas y comunicación de las entidades, por lo menos del gobierno central? ¿En qué consiste el secreto? Yo sé que me vas a decir que es que, bueno, los intereses políticos, que no todos los gobiernos, en los gobiernos hay participación de gente con ambiciones políticas de diferente calibre, etcétera, cosa que no sucede en el canal. Magnífico, pero más allá de esas diferencias, ¿en qué radica el éxito de uno y el digámoslo así, el fracaso del otro? Mira, es una gran reflexión y radica en una cosa muy sencilla: la organización. En el Canal de Panamá, yo al principio del año fiscal sé cuál va a ser el plan de ataque de trabajo de la organización por todo el año. Entonces, ¿qué pasa con eso?
las comunicaciones trabaja sobre la planificación de la ACP y planifica sus recursos, sus movidas, sus interacciones, las entrevistas en función del plan, digamos, de gestión de la organización. Los gobiernos no tienen eso. Los gobiernos ganan, los partidos ganan con un plan y cuando entran a ejercer, es una constante improvisación por un montón de factores que tendríamos que hacer varios programas para explicar, pero al final la comunicación refleja el nivel de planificación y organización de la entidad. La razón por la cual la comunicación de las grandes compañías funciona es porque están organizadas, el equipo es estable. Usted se imagina el proceso de aprendizaje para todos los funcionarios nuevos que llegan a un gobierno. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Entonces hay que comenzar a reflexionar. ¿Y por qué, Manuel? Queremos que el gobierno funcione como una empresa con eficiencia, pero sin embargo cada 4 años votamos a todo el mundo. Ahora, Manuel, y viene un grupo nuevo. Manuel, explícame no hay algo. Comunicación que funcione en ese contexto, eso lo puedo decir con toda franqueza. Pero, así es. No es un tema de relaciones públicas, no es un tema de comunicado, no es un tema de entrevista. Es un tema de organización, es un tema de desempeño y es un tema de la organización proyecta. La organización establece fases, se hace comprender. Si no hay eso, no hay comunicador que logre enderezar eso. Hay un tema, Manuel, que ha pasado. Pasa en pasó en el anterior y en el anterior y siempre ocurre. El sujeto que hace la estrategia de campaña en cada uno de los partidos políticos que llegan a gobierno, termina trabajando en el gobierno y termina pensando en una campaña inexistente, porque aquí no hay reelección. Entonces, ¿para qué sigues utilizando al mismo sujeto que te ayudó en la campaña a trabajar en el gobierno y ni siquiera te deja una especie de plan de reputación? Aquí nadie piensa en la reputación del Estado, ni siquiera piensan en la reputación de gobierno, ni siquiera en la de su partido, ni siquiera en la de la institución. Y la prueba la vimos hoy con relación a la Contraloría, que termina pidiendo un amparo de garantías sobre algo que ellos deben hacer, que es vigilar la plata del Estado. La Contraloría se le olvidó en la reputación que debe tener en la ciudadanía. ¿Por qué no se piensa en la reputación? Y eso es algo recurrente. Ese es un gran punto, Atenógenes. Y mira, hacer comunicación en campaña es muy distinto a hacer comunicación en gobierno. Son dos monstruos completamente distintos. En campaña la comunicación se hace a puño limpio, como podemos decir, sin guantes. En gobierno tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte botas y tienes que respetar los tiempos porque estás normado. Entonces, el estratega de campaña que llega con esa misma mentalidad a gobierno se estrella rápidamente, porque en gobierno la exigencia es otra, ¿no? Y en gobierno no le puedes echar la culpa a nadie. Puedes tener 6 meses para echarle la culpa al antecesor, pero llega un momento donde ya el trompo es tuyo. Entonces, cuando uno va y hace esa reflexión, ciertamente no se está pensando en estrategias de reputación, porque todo se transforma en un tema mediático, ¿no? La presión que tiene el propio Ejecutivo tiene que ver con temas mediáticos, pero los temas mediáticos van a ser resultados de una gestión eficiente y efectiva. Exacto. Cuando se toman decisiones con claridad, es un tema técnico. Cuando no hay zonas grises en el liderazgo, cuando el liderazgo es asertivo, cuando el liderazgo da la cara, cuando va marcando el camino, cuando va estableciendo la discusión, la comunicación va a ser buena. Y hoy hay una particularidad. Hoy más que nunca tenemos escenarios donde los presidentes son el propio mensaje del gobierno. Es decir, el contexto que da las redes sociales, donde amplía de alguna manera el rango de comunicación y que es un contexto fundamentalmente emocional, más que racional, demanda que el presidente tenga mucho más proactividad y actividad. Por eso que gente como Donald Trump son muy exitosos, porque hay gente que entiende muy bien la comunicación. Donald Trump era presidente ya cuando hacía su reality show. Solamente le cambiamos la silla y le pusimos en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, gente como Donald Trump y otros parecidos que tenemos en el patio, que no respetan la verdad, que se fundan en la emoción, van a ser mucho más exitosos. Por lo tanto, el político demócrata, el que cree en la democracia, tiene que saber ajustar la manera como está hablando, tiene que saber ajustar la manera como se involucra con la ciudadanía, porque ya cambió. Ya el país no favorece a los grandes estadistas que se explicaban una vez cada 15 días o cada mes. Eso cambió. Y el demócrata tiene que entender que tiene que cambiar y trabajar con una idea que el demócrata desdeña, porque siempre se ha desdeñado la forma por el fondo, ¿verdad? Bueno, en esta era, la forma es tan importante como el fondo.
y estos presidentes populistas nos están diciendo cuán verdad es eso. Bueno, y dependerá también. Manuel, pero eso lo estamos viendo, por supuesto, en comparación con nuestra región y, digamos, con un presidente totalmente atípico y diferente a todo lo que había habido antes en Estados Unidos, porque Barack Obama era mediático, pero no era una persona que era disruptivo en sus mensajes, a diferencia de Trump. Y hay que ver si esa disrupción le genera un efecto positivo en las elecciones del 3 de noviembre. Pero en Europa, por ejemplo, los líderes de Europa no son de ese talante ni de ese corte. Se manejan todavía con los parámetros tradicionales del estadista, del discurso moderado, etcétera. Entonces, yo sería más no sé, a lo mejor por deformación profesional mía como abogado y periodista, más inclinado al estadista tradicional, que si bien envía un mensaje de cercanía y de transparencia en cada una de sus intervenciones, lo haga de manera respetuosa. No sé, puedo estar equivocado. Puede ser que a la mayoría de la gente en nuestros lares le guste lo contrario. El chabacano, el patán, el que rompe la norma. Bueno, ya lo vimos en varios ejemplos recientes. Sí, dos cosas. Uno, hay que ir sociedad por sociedad, obviamente, diferentes escenarios y la demanda social es diferente en diferentes países, obviamente. Pero si te fijas cuáles son las amenazas en Italia, cuáles son las amenazas en España, cuáles son las amenazas en Francia, son las amenazas radicales, ¿no? Que se nutren o viven mucho mejor en este tipo de ambientes convulsionados. Mi propuesta no es que el estadista entre al mismo estilo de Trump, no. Mi propuesta es que entienda que las decisiones hay que tomarlas con mucha transparencia, comunicarlas con mucha fuerza y estar con mucha permanencia en contacto con los ciudadanos. Y ojo, porque hay otra equivocación aquí que se está construyendo, creer que Twitter es Panamá, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado con eso porque comenzamos a creer que el país es las redes sociales. Y cualquiera en redes sociales con un poco de plata... Ni tampoco es tu WhatsApp. Cualquiera en redes sociales con un poco de plata logra modificar una legislación. Entonces, el escenario de gobiernos en general es bien complicado. Ese es un buen punto, Twitter Manuel. no es Panamá, pero es un buen termómetro también. No, ese es un buen punto, porque muchas veces a quienes seguimos en Twitter, los seguimos por algo, los seguimos porque piensan como nosotros. Exactamente. Estamos en grupos de WhatsApp porque ese grupo de WhatsApp piensa como nosotros. La gente de Instagram muchas veces nos sigue porque piensan como nosotros. Entonces, ese es el error que se puede cometer. O sea, pero hay herramientas que te permiten tener ahora una visión mucho más global acerca de por dónde anda la comunicación, inclusive que miden los temas reputacionales, porque una cosa es la comunicación per se, que es técnica, y otra cosa la reputación. Y yo siento que aquí ni los políticos, ni la asamblea, ni el órgano ejecutivo, ni el órgano judicial, ninguna institución cuida esa reputación, independientemente de la estrategia que utilizas para comunicar, que es la parte técnica. También hay un tema reputacional y que nadie lo ve, ni le importa por lo visto. 100%. Yo creo que las herramientas están, obviamente los gobiernos tienen mucho más complicaciones para accederlas, ¿no? Yo creo que en general hay que tener claro que la figura de gobierno como tal está siendo desafiada por el contexto que está enfrentando. No importa si es quién es el presidente, las instituciones, el momentum del país está jugando en contra de procesos institucionales. Por eso que son populares estos proyectos de ley disparatados que no tienen ningún sustento. Pero pensemos que nos llevó al éxito en los últimos 20 años, ¿no? Procesos importantes que nos llevó a construir la ley bancaria, nos llevó a construir el marco jurídico eléctrico, el marco de telecomunicaciones, el marco de inversiones. Aquí había mucho diálogo, liderado por el PNUD, liderado por el maestro Raúl Ley, que en paz descanse. Todo ese conjunto de conversación pública ha sido reemplazado por una falsa conversación, que es la conversación de redes sociales. En las redes sociales no se conversa, en las redes sociales se comunica. Los mensajes en redes sociales son cerrados, no hay espacio para la conversación. Por lo tanto, si usted ahora tendría que modificar una ley, seguramente
tendría 15.000 opiniones en redes sociales. Bueno, ¿cuánta gente está dispuesta a ir a la comisión el primer debate? Es claro. Entonces, que ¿te acuerdas, Manuel, cuando el 5 de mayo del 2019, ahorita, sí, eso fue hace nada, Hace poco. todo el mundo quejándose en redes sociales, terrible, este código electoral es un desastre, mira quiénes se reeligieron, que las cuotas, que los residuos y tal. Siempre se dijo en ese momento. Por favor, queremos ver la misma actividad cuando empiece la Comisión de Reformas Electorales. Son dinámicas ¿Cuántos distintas. han ido? Son dinámicas distintas. Y en cuanto a los proyectos que Sí. mencionabas, Manuel, el problema, como me acaba de mencionar alguien acá, es que tenemos una campaña permanente desde hace 20 años. O sea, vivimos en campaña. Vivimos en campaña y también, por lo que decía al principio, también hay que explicar por qué los gobiernos entran en eso. Hay una demanda, porque todo sea rápido, hay una demanda por resolver ya, ¿no? Y francamente, el gobierno no está diseñado para eso. O sea, que mientras tanto no se rediseñe el gobierno, porque una cosa es fácil tomar decisiones en pijama en Twitter, pero vaya y firme la orden, pues. Vaya a hacerse responsable de esa política. Esa es otra cosa. Entonces, habiendo estado ahí, creo que puedo entender a ambos extremos. Pero dicho eso, yo creo que no hay comunicación más efectiva para cualquier gobierno que el contacto, la conversación permanente. A mí, por lo menos, en lo que me tocó a Tenógenes ahora y otros colegas, que hablábamos siempre, a veces no estábamos de acuerdo, Sí, es cierto. a veces en las entrevistas nos hablábamos los cabellos, pero salíamos con una cordialidad. Lamentablemente, eso en alguna medida lo pudo hacer, pero en otra medida fue más difícil. Pero el gobierno tiene que estar claro. Comunicación no es comunicado, ni redes sociales, ni publicidad. Es mucho más profundo que eso. La comunicación va a ser buena, repito, en la medida que la ejecución sea de excelencia, clara, y que vayamos viendo cómo una cosa termina y cómo empieza otra. Eso es importante. Y en esa figura, en el caso de los gobiernos, los ministros de la presidencia son fundamentales. Porque el ministro de la presidencia es nuestra suerte de chief of staff, o persona que organiza la construcción de la política. Pero si tienes un legislativo por un lado, el grupo de ministros por otros lados, es muy difícil que no importa quién pongas allí, la comunicación no se va a ver bien. Y luego vienen los momentos donde ya se forman la hostilidad, los grupos, y comienza a construirse todo tipo de teorías hacia el periodismo. Yo en mi experiencia les puedo decir que eso no funciona para nada. Los gobiernos solo pierden cuando entran en hostilidad con los periodistas. Y mi recomendación siempre va a ser hablar, conversar, explicar, recibir el feedback. También hay elementos en el negocio que ustedes los conocen claramente que tienen otra agenda, pero la mayoría es bien intencionada y la mayoría está trabajando por lo que debe trabajar. Oye, gracias, Manuel, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Excelente. Saludos, Manuel. Gracias, Hasta luego, Manuel. gracias. Llegamos otra vez. A Tenógenes, viste que se dio la primera sentencia por Panama Papers en Estados Unidos. Fue un cliente de Mossack Fonseca. Y en esa misma línea identificaron 242 sociedades anónimas en Panamá con 380 relaciones en la trama que involucra a personas de interés en Venezuela. 8 de ellas fueron señaladas por la OFAC y otras están bajo investigación judicial, no en Panamá, obviamente. Es Chavismo Incorporated. 30.000 millones de dólares estarían relacionados con operaciones de lavado de dinero del chavismo aquí en cuentas panameñas. Es una investigación realmente que amarra todos los engranajes del capitalismo bolivariano. Suena un contrasentido. Flor, te tienes que ir, ¿no? Pero dejaste la bomba allí. Ahí tiré la bomba. Tiraste la bomba antes de irte, la bomba de humo. Pero realmente estos señores de allá de Venezuela, Guido, se pasan hablando de socialismo y socialismo del siglo XXI y resulta que tienen 30.000 millones de dólares en cuentas aquí. ¿Cómo ves eso, Guido? Es lo que se ha venido denunciando desde hace años, décadas, que es el saqueo de las arcas públicas y de la riqueza pública que otrora tenía Venezuela. Chávez llegó al poder con el argumento y es similar, desafortunadamente, a la historia que nos ocurre a los países de Latinoamérica. Llegó como un agente reivindicador, un salvador de la supuesta corrupción en que los partidos tradicionales habían metido a Venezuela antes de Chávez. Y Chávez llegó con ese propósito
logró su elección a pesar de ser un coronel golpista que había estado detenido y preso y condenado por intentar un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Fue indultado por el presidente Caldera y llega al poder elegido por el pueblo, y hoy vemos 20 años después lo que ha producido el socialismo del siglo XXI. Pobreza, destrucción de la riqueza de Venezuela, pero pobreza para los venezolanos, y un enriquecimiento grotesco para los dirigentes del chavismo y del madurismo y de lo que sea que esté ahora mismo desgobernando en Venezuela, pero además con la sospecha gravísima de que han sido parte de fomentar el terrorismo, de fomentar el narcotráfico, mira, a mí cuando hace unos años yo dirigía un diario de la localidad en el gobierno de Martín Torrijos, nos invitaron a una reunión en la presidencia con el Consejo de Seguridad para explicarnos cómo las rutas del narcotráfico de ese año todas salían de Venezuela, estando el señor Chávez todavía con vida. Es decir, y eso con toda seguridad se ha agravado en los últimos años. Entonces, se ha convertido gobernar a Venezuela, un país rico en recursos, un país de gente trabajadora, de gente creativa, de gente alegre, se ha convertido en un negocio execrable para quienes están ejerciendo el poder. Pero allá. Desmitifica, y yo creo que aquí hay data suficiente para todo aquel que todavía tenía alguna duda sobre el tema del socialismo. Desmitifica ese poder que supuestamente querían ellos que estuviera en manos del pueblo. Quedó en manos de sus bolsillos, ahí está la prueba. ¿Qué hacían ellos con 30.000 millones de dólares? Son más capitalistas que los capitalistas. Es el capitalismo de Estado, es el capitalismo al estilo Chávez, al estilo del chavismo, al estilo de aquellos que tratan de llegar al poder supuestamente sustentado en esas masas que quieren ayudar para después sustentar y enriquecer y engordar sus bolsillos, porque ahí está la prueba, Guido, ahí está la prueba. Sí, claro. Y deja que el señor Alex Saab, el barranquillero Alex Saab, testaferro de Maduro, sea extraditado finalmente por el país africano donde está detenido actualmente hacia los Estados Unidos, que ahí va a haber otra cantidad de información, porque seguramente el señor, para tratar de salvar su pellejo o de aminorar la pena que le va a caer, va a echar al agua, ahí sí, echar al agua a todas las personas que se han enriquecido groseramente durante todos estos años en Venezuela, saqueando las arcas públicas, pero además dedicados a negocios ilícitos. Pero encima de eso, o sea, engañando a tanta gente, tantos jóvenes que cayeron producto del llamado socialismo del siglo XXI, que al final terminó y ha terminado siendo una manera de poder, una manera muy mezquina de adquirir poder, de sembrar pobreza y simple y sencillamente beneficiar a aquellos que tienen en la mano dura del Estado, ¿no? Eso es lo lamentable, el engaño, o sea, y eso es lo que hemos hablado desde el principio, o sea, la falta de coherencia entre lo que dices y lo que haces. Le dices al pueblo, no, aquí el beneficio es para todos. Sí, el beneficio es para todos, pero ojo, yo me hago millonario. Eso es lo que demuestra esta investigación. Hombre, y además de eso, Atenógenes, está demostrada la ineficiencia en cómo un país petrolero que tiene las mayores reservas de crudo del planeta no tiene gasolina. Antes tenían refinerías. Todo eso se saqueó, a todo eso se le dio mal mantenimiento. Todo eso se acabó en manos de un sistema ineficiente, pero que además de ineficiente, un sistema de saqueadores de la cosa pública. Yo quisiera saber los que defienden el socialismo del siglo XXI en Panamá, qué tienen que decir, aparte del discurso que ya sabemos que van a decir, que es que estos periodistas son agentes del imperio y toda esa cuestión. No, ahí está la evidencia contrastable, hecho un trabajo profesional, periodístico, periodistas que a lo mejor algunos de ellos hasta simpatizaban al principio con la idea de Chávez y del socialismo del siglo XXI. Ahí está la dura y crítica y trágica realidad que les ha reventado en la cara. Es que se cayó la mentira de querer pensar en función de la mayoría, supuestamente, para beneficiar a la mayoría, pero que terminó, como dije al principio, engordando los bolsillos de esa minoría de forma autoritaria. Una minoría despótica, que es lo que ha transmitido ese socialismo del siglo XXI y que al final no ha beneficiado a nadie. Venezuela está más arruinada que nunca.
en su historia y en la historia de muchas naciones. Ese es el mejor ejemplo. Y los bolsillos de aquellos que supuestamente dijeron hace 20 años que iban a rescatarla, mira tú, 30.000 millones. Guido, así terminamos. Gracias por acompañarnos. En Cuarto Poder. Saludos a Tenógenes, saludos a Flor. Flor tuvo que retirarse ya, se fue a todos los temprano. escuchas y a quienes nos vieron por streaming en telemetroradio.com. Así terminamos. De nuestra parte será hasta mañana. Ya viene el brunch.